Vamos a cambiar de tema radicalmente. Vamos a platicar unos par de minutos con Marta. Ella es de Neuróticos Anónimos para hablar sobre el Congreso de Neuróticos Anónimos que se celebrará el día de mañana. Prácticamente todos los años tenemos esta conversación con ustedes. Marta, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por atender la comunicación. Como todos los años, platicar y preguntarle. Mañana el Congreso de Neuróticos Anónimos, lunes en el Auditorio Nacional. Sí, mañana es nuestro 32 simposio sobre neurosis, sí, efectivamente en el Auditorio Nacional, y pues la entrada es libre para todas las personas, se les hace la invitación para que asistan. Marta, ¿cómo podemos atender un problema de de neurosis? ¿Cuáles serían las características? ¿Cómo podemos darnos cuenta que no podemos dominar nuestra ira en ocasiones y que los problemas también nos pueden agobiar? ¿Cuáles son estas problemáticas que se pueden llegar a ver? Bueno, en el caso de la neurosis se manifiesta de diferentes maneras. Puede ser a través de la ira, a través de la depresión, la angustia, la ansiedad. En mi caso, por ejemplo, se me manifestó a través de una depresión. Yo, por ejemplo, tenía más o menos como 20 años, cuando yo empecé a sentir de repente ese desgano, esa desmotivación por hacer las cosas. Empecé a sentir una sensación como de vacío en mi vida. En ese momento yo estaba estudiando la licenciatura, estaba en la universidad, y de repente empecé a sentir esos síntomas, ¿no? Me costaba mucho trabajo, por ejemplo, concentrarme en la escuela, me angustiaba muchísimo, por ejemplo, para hacer exámenes. Cuando yo tenía que exponer frente al grupo algún tema de clase, me entraba un pánico, ¿no? Y son emociones a lo mejor que cualquiera las puede llegar a sentir, pero en nuestro caso se manifiestan de una forma mucho más intensa, ¿no? Y ya no las podemos controlar. Entonces eso a mí me provocaba muchas sensaciones de angustia, ¿no? Y en mi caso, pues empecé a decaer en la escuela, empecé a bajar de calificaciones, y eso pues fue como agrandando mi depresión. Aparte de eso, pues me costaba mucho trabajo también como relacionarme con las personas, tener una buena comunicación con mi familia, con mis hermanos, ¿no? Y se me manifestó de esa manera. Aparte empecé a dejar de comer, empecé a bajar mucho de peso, y esas fueron como los síntomas, ¿no?, que yo empecé a detectar. Yo había oído hablar, por ejemplo, de lo que eran las depresiones, pero nunca había vivido una, ¿no?, hasta que, bueno, me tocó a mí en ese momento. Ya posteriormente yo me enteré del movimiento Buena Voluntad 24 horas de Neuróticos Anónimos, y bueno, llegué yo a la agrupación. Ahí me di cuenta pues que la neurosis no nada más se manifiesta en personas grandes como uno piensa, ¿no? Que ya son personas muy mayores, ¿no? En mi caso pues yo tenía 20 años y pues no había oído hablar tampoco de lo que era la neurosis, ¿no? Y ya hasta que yo llegué ahí, me di cuenta pues que había también muchos jóvenes como yo que sentían lo mismo, y eso a mí me dio mucha confianza de poderme quedar en la agrupación y de poder hablar precisamente de cosas que a lo mejor yo no había expresado, o a veces ni yo misma llegaba a comprender, porque de repente me sentía pues muy contenta y al otro día te puedo decir que yo ya estaba como muy triste, ¿no? Claro. Y no entendía como esos cambios, ¿no?, que había en mí, hasta que me di la oportunidad de llegar al movimiento Buena Voluntad 24 horas de Neuróticos Anónimos. Pues Marta, mañana entonces el Congreso de Neuróticos Anónimos allá en el Auditorio Nacional, como bien lo señalas, la entrada será libre y bueno, pues seguiremos muy de cerca lo que esté sucediendo en este tema. Marta, muchas gracias, muy buenos días, que tengas un estupendo fin de semana. Muchas gracias, hasta luego. Que estés muy bien. Ella es Marta, mañana ya lo sabe, lunes 12 de enero en el Auditorio Nacional.